En un pequeño pueblo llamado Villa Sereno, un hombre sencillo llamado Joe, esconde un sueño secreto, al ser un músico con talento. A pesar de su trabajo como mecánico, se encuentra atrapado entre su angustia y la melodía que suena en su corazón. Pero cuando surge un desafío inesperado, Joe tiene la oportunidad de transformar su vida para siempre, brillará en el escenario y reconectará con su pasado. Únete a este apasionante viaje de superación, amistad y el poder transformador de la música. En el pequeño pueblo de Villa Sereno vivía un hombre llamado Joe. Era un hombre sencillo, que llevaba una vida sin pretensiones trabajando como mecánico en un taller. Sus días estaban llenos del sonido de los motores de los automóviles y la rutina repetitiva del trabajo. A veces, por las noches, Joe se sentaba frente al viejo piano que heredó de su abuela, pero nunca se atrevía a tocar para otras personas. La música era algo personal, un refugio ante su angustia, pero sabía que sus vecinos la veían como un simple pasatiempo. A pesar de su comportamiento tranquilo y humilde, Joe tenía un sueño secreto. Algún día le gustaría actuar en un gran escenario, aunque eso pareciera lejos de su realidad actual. Sin embargo, se contentaba con soñar mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno. Una mañana, al abrir el taller, Joe recibió una visita inesperada. Un grupo de jóvenes, conocidos por sus travesuras y chistes entrorrindos, buscaban una nueva forma de divertirse, y en un momento de alegría, decidieron que estaban listos para desafiarlo a tocar el piano en un evento comunitario. La petición fue hecha en tono burlón, y aunque Joe se sintió incómodo, tuvo que admitir que la idea también le intrigaba. La necesidad de probarse a sí mismo y mostrar su verdadera habilidad comenzó a burbujear dentro de él. Para evitar ser objeto de más provocaciones, decidió aceptar el desafío. En el fondo, esperaba que, por una vez, la gente lo viera como algo más que el simple y modesto mecánico que siempre había sido. Había cierta ansiedad al pensar en cómo lo recibiría la ciudad. Cuando llegó el día del evento, la plaza estaba llena. Joe se sentía pequeño y fuera de lugar, rodeado de rostros familiares que no lo tomaban en serio. Se sentó junto al piano, instrumento que siempre había sido más un enigma que una extensión de su alma. Mientras la multitud reía y murmuraba, John respiró hondo. Al tocar las primeras notas, una ola de sorpresa recorrió la multitud. Esos acordes iniciales no eran solo sonidos. Sin embargo, muchos de ellos estuvieron allí para verlo fracasar, y eso lo hizo aún más decidido a brillar. Tan pronto como sus manos empezaron a bailar sobre las teclas, la atmósfera empezó a cambiar. El desprecio se convirtió en admiración, y pronto se dio cuenta de que quienes habían venido a burlarse de él, ahora estaban encantados con su expresión musical. Mientras sus dedos se deslizaban por las teclas, los recuerdos de su infancia comenzaron a aflorar. Recordó a su abuela, que lo sostenía en su regazo mientras le cantaba canciones que parecían poesía. Para Joe, ese piano fue un vínculo con su pasado, una conexión emocional que trascendió la realidad. Recordó las noches en las que soñaba con ser algo más que un simple mecánico, como la música era el único idioma que realmente entendía. Con cada nota, no solo tocaba, contó una historia de superación y amor. Las risas que antes llenaban la plaza fueron sustituidas por aplausos y gritos de entusiasmo. Joe se dio cuenta de que se había ganado a la comunidad de Villa Sereno, no por su habilidad técnica, sino por la sinceridad que puso en su presentación. Esta conexión le hizo sentir que la verdadera música nace del corazón, y por muy simple que parezcas, siempre hay un lugar donde puedes brillar. Tras la sorprendente presentación de Joe, el ambiente en la plaza había cambiado por completo. Entre los entusiastas aplausos y gritos, se encontraba entre la multitud el viejo amigo de la infancia de Joe, Ricardo, que se había mudado a la ciudad vecina. Había observado todo con una mezcla de orgullo y tristeza, pues sabía por conversaciones recientes que Joe atravesaba dificultades personales, algo que no era visible para todos. Ricardo se acercó recordando los días en que tocaban la guitarra juntos, soñando con el futuro. Recordó cómo, con el tiempo, sus propios desafíos habían abierto una brecha entre ellos. La alegría de ver brillar de nuevo a Joe
o le llevó a reflexionar sobre lo lejos que se habían distanciado. Sin dudarlo, Ricardo decidió que era momento de dar un paso al costado y buscar reencontrarse con su viejo amigo, comenzando a trabajar en la reconstrucción de esa amistad olvidada. Deseó que Joe volviera a confiar en él y, quién sabe, convertirse en un apoyo en los momentos difíciles para el que siempre ha sido un amigo fiel en los momentos de diversión y música. Recuerdos de tiempos mejores comenzaron a invadir la mente de Joe, o mientras jugaba. Recordó los días soleados en los que él y Ricardo se reunían en casa de su abuela, donde pasaban horas ensayando canciones, riendo y soñando con ser famosos. La amabilidad de su abuela inundó el ambiente y su risa era una melodía que aún resonaba en el corazón de Joe. Con el paso de los años, la vida los llevó por caminos diferentes y las cosas cambiaron. Joe, ya adulto, echaba de menos esa ligereza y esa libertad. Era como si cada tecla que presionaba en el piano lo transportara a tiempos más simples, donde los problemas parecían lejanos y el crecimiento personal era solo una idea. La calidez de los recuerdos envolvió positivamente a Joe. Hoy comprendió que, a pesar de las dificultades, la música siempre sería un vínculo poderoso con el pasado, recordándole la importancia de valorar a quienes estaban a su lado en las adversidades. A medida que avanzaba la actuación, Joe miró al público lleno de rostros familiares, muchos de los cuales hacía tiempo que eran solo un recuerdo lejano. Se dio cuenta de que varios de los que ahora lo aplaudían habían contribuido, en algún momento, a hacerlo sentir inferior. Los recuerdos de las amistades perdidas comenzaron a pesar sobre él, especialmente los de Ricardo, quien, aunque lejano, siempre estuvo ahí durante su infancia. Joe reflexionó sobre las razones por las que tanto se alejaron a la vida. La rutina y la búsqueda incesante de logros terminaron por alejarlos. Sin embargo, al tocar las notas que hablaban de su vida, se dio cuenta de que aún había tiempo para acercarse a algunas de ellas. En particular, recordó cómo la falta de apoyo emocional no solo dañó su amistad con Ricardo, sino que también afectó su deseo de mostrarse al mundo. Después de todo, él no solo quería ser escuchado, sino también comprendido y aceptado. Y fue esa aceptación la que lo impulsó a seguir adelante, expresándose a través de melodías de la forma más pura posible. La presentación de Joe llegó a su fin y los aplausos resonaron como una dulce sinfonía en sus oídos. Sin embargo, en el fondo sabía que esta victoria no excluía las dificultades que aún enfrentaba en su vida personal. Mirando a la multitud, se permitió sentir la aceptación no solo de los demás, sino, más importante aún, de sí mismo. Al recordar sus luchas diarias como mecánico y las menciones a sus debilidades, Joe finalmente entendió que la verdadera aceptación de la realidad no consistía solo en aceptar lo que los demás pensaban de él, sino también en aceptar sus propios defectos, desijos o miedos. Se permitió soltar las ataduras de la autocrítica y el miedo a ser juzgado. Esa noche, al terminar su show, Joe se tomó un momento para reencontrarse con sus sueños. La canción era ahora un llamado a la reconciliación, no solo con los demás, sino también contigo mismo. Animado, decidió que sería un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de demostrar quién era realmente. Y para hacer eso, no necesitaría cambiar quién era, sino simplemente abrir su corazón a lo que vendría después. Joe regresó a casa esa noche, todavía rodeado de los ecos de los aplausos y de la ola de aceptación que lo había sacudido durante su actuación. Sin embargo, mientras estaba sentado en el viejo sofá de la sala, una sombra de dudas y recuerdos pesados comenzaron a llenar su corazón. Recordó las dificultades que tuvo para equilibrar el trabajo en el taller y su pasión por la música, que siempre parecía pasar a un segundo plano. Era como si hubiera luchado contra un mar de decepciones, donde la música era una isla solitaria, alejada de lo mundano. Los músculos tensos de sus manos recordaban las horas de arduo trabajo, la grasa y el aceite que soportaban algo más que peso físico. Las decepciones acumuladas provinieron de promesas incumplidas, de sueños que quedaron atrás y de la sensación constante de que su vida era un ciclo interminable de obligaciones. Mientras la música se le escapaba entre los dedos, el piano, ahora símbolo de esperanza,
se convirtió también en un recordatorio de todo lo que no había logrado. La lucha entre el deseo de mostrarse al mundo y el miedo a ser juzgado le dio un peso desesperado, y a medida que avanzaba la noche decidió que ya no podía vivir atrapado entre estas peleas. Era hora de enfrentarte a tus fantasmas y convertirlos en combustible para tu viaje. Al reflexionar sobre sus decepciones, Joe también se encontró confrontado por sentimientos de culpa y arrepentimiento. Se dio cuenta de que había dejado en el camino a muchas personas, las que realmente importaban, como su amigo Ricardo, por su propio miedo e inseguridad. El rechazo que sintió durante tantos años se convirtió en una carga emocional que no supo cómo llevar. El dolor de no haber hecho un esfuerzo por mantener las amistades siempre lo ha acompañado como una sombra constante. Para Joe, las palabras no dichas atormentaron sus noches solitarias. Lamentó no solo la distancia física, sino también la conexión emocional que parecía perdida. Los sueños compartidos con Ricardo y otros amigos de la infancia le recordaron una época en la que la música era un lenguaje común y una expresión de alegría, no una fuente de soledad. La culpa se hizo más profunda cuando se dio cuenta de que las sonrisas de sus vecinos bien podrían haberse transformado en apoyo y amistad si él se hubiera permitido ser vulnerable. Necesitaba liberar estas emociones y con ellas comprometerme a cambiar. El fuego de la culpa solo podrá apagarse con el coraje de buscar la reconciliación. Después de una noche de introspección y lágrimas silenciosas, Joan se despertó decidido. El peso que antes parecía insoportable se había convertido ahora en una llamada a la acción. Comprendió que el primer paso para cambiar no era solo afrontar sus luchas, sino también comprometerse a recuperarse. Decidió que necesitaba reencontrarse con aquellas amistades que, a pesar de las dificultades, siempre habían sido parte fundamental de su vida. Entonces empezó a hacer una lista de personas con las que quería volver a hablar, empezando por Ricardo. La idea de enviar mensajes de texto o llamar le parecía aterradora al principio, pero sabía que necesitaba dar el primer paso. La calidez de la esperanza llenó su corazón, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. Se dedicó a practicar más en el piano, como una forma de expresarse y al mismo tiempo como una herramienta para abrir puertas, siendo la música una invitación a nuevos comienzos. Con un corazón renovado, Joe tomó la determinación no solo de cambiar la percepción que los demás tenían de él, sino también de respetar y valorar la música y las amistades que significaban tanto para él. Con un nuevo compromiso en mente, Joe tomó la iniciativa de reconectarse con su pasado y sus amigos. En los días siguientes empezó a enviar mensajes, y para su sorpresa, algunos de ellos fueron recibidos con calidez y entusiasmo. Mientras hablaba con algunos conocidos, vio que la vida había avanzado, pero aún se podían restablecer los lazos. Decidió invitar a Ricardo a tomar un café, en un pequeño local que siempre había sido el favorito de la infancia. El brillo de su determinación iluminó su corazón mientras esperaba a su amigo. La ansiedad estaba presente, pero fue eclipsada por la expectativa de finalmente abrirse sobre sus sentimientos. Se conocieron y la conversación fluyó con naturalidad, llena de risas y recuerdos nostálgicos. Joe encontró en Ricardo un amigo dispuesto a escucharlo y comprenderlo, un verdadero apoyo en su camino de redescubrimiento. Durante esta conversación, Joe compartió sus alegrías y miedos con respecto a la música y su capacidad para revivirlo. El compromiso de reconectarse no era solo algo que quería lograr, sino un viaje que los dos podían emprender juntos. A medida que se acercaba al piano, decidió que a partir de ese momento no sería solo un músico, sino también alguien dispuesto a cultivar verdaderamente las relaciones que eran importantes para él, creando música no solo con acordes, sino también con amor y amistad. Después de su reencuentro con Ricardo, Joe se dio cuenta de que entre ellos había algo más que una deuda emocional que saldar. Había una necesidad real de apoyo mutuo en la vida. Para solidificar esta nueva etapa de amistad, Joe decidió hacer algo significativo. Sabía que Ricardo había enfrentado dificultades en su vida, especialmente en los últimos años, y sentía que un poco de ayuda podría marcar la diferencia.
Entonces comenzó a involucrarse en proyectos comunitarios, donde podía apoyar a quienes, como él, luchaban con necesidades básicas. Junto con Ricardo inició una campaña para recolectar alimentos y ropa para familias necesitadas en Vila Sereno. El simple gesto resonó en la comunidad, uniendo a las personas en torno a un propósito común. Mientras trabajaban juntos, cada día era una nueva oportunidad para fortalecer su conexión y retribuir a quienes más lo necesitaban. No solo el piano se había convertido en un símbolo de su reinvención, sino que esta nueva fase de contribución a la comunidad trajo un nuevo significado a las vidas de Joe y Ricardo. Y así, mientras ayudaban a otros, ambos comenzaron a sanar de sus heridas personales y se dieron cuenta de que no estaban solos en sus luchas. Cuando Joe y Ricardo se unieron para ayudar a otros, comenzaron a enfrentar sus propios desafíos iniciales en ese viaje de reconexión. Joe se dio cuenta de que, aunque la música y las buenas intenciones unían a la comunidad, había un mundo de inseguridades y miedos que los dos debían superar. En los primeros días de trabajo en la colección, se enfrentaron a la vergüenza y al miedo de volver a exponerse después de años de ausencia. Joe, más que nunca, sintió la presión de ser visto como un mecánico y no solo como un músico. Era necesario desmitificar esta idea. Juntos decidieron afrontar estos desafíos con un enfoque positivo. Comenzaron a actuar en pequeños eventos comunitarios tocando llantos, alternando canciones alegres y reflexivas, rompiendo la barrera entre ellos y el público. En lugar de preocuparse por encajar, llegaron a apreciar la libertad de expresarse y convertir la vulnerabilidad en fortaleza. Con el tiempo, la conexión entre ellos se solidificó y el miedo a ser juzgados se convirtió en un recuerdo lejano, dando paso a la confianza y la alegría que la música podía brindar. A medida que los días se convirtieron en semana, Joe y Ricardo se dieron cuenta de que el proyecto de recaudación de fondos y sus presentaciones en la comunidad comenzaban a reforzar su autoestima. Joe, que antes cargaba con una carga de inseguridad, empezó a mirar a los ojos de los demás y a reconocer su brillantez. Cada aplauso ahora no solo reflejaba la habilidad que había demostrado, sino también la alegría que había traído a los demás. La música, que alguna vez fue una forma de esconderse, se había convertido en un puente hacia la aceptación del propio ser. Ricardo, a su vez, también descubrió nuevas capas de autoestima al ver a su amigo brillar y, al mismo tiempo, servir a la comunidad. Las conversaciones sobre sus inseguridades se convirtieron en conversaciones sobre sueños y aspiraciones, y ambos se dieron cuenta de que eran parte de algo más grande. Juntos, se apoyaron mutuamente en la incertidumbre y celebraron cada pequeño paso que dieron. Las presentaciones de música en vivo comenzaron a atraer más atención y con ello, nuevas oportunidades para acercarse aún más a la comunidad. Fue gratificante darse cuenta de que, al elevar la autoestima de cada uno, estaban creando un espíritu más fuerte de colaboración y amistad entre todos los que los rodeaban. La motivación y la perseverancia se convirtieron en pilares fundamentales en el nuevo camino de Joe y Ricardo. La música en sus actuaciones no fue solo un medio para expresarse, sino una fuente de inspiración para ellos y quienes los vieron. Joe comenzó a notar que la confianza que había desarrollado jugando junto a Ricardo no se trataba solo de tener éxito, sino que era un compromiso de seguir adelante, incluso cuando surgieran dificultades. Se reunían periódicamente para ensayar nuevas canciones y discutir nuevos objetivos. Compartir momentos de fracasos y éxitos era parte del proceso, y si uno tropezaba, el otro estaba ahí para recogerlo. La motivación se extendió por toda la comunidad y la gente comenzó a unirse al proyecto, aportando ideas y colaborando con los esfuerzos de recaudación de fondos. Joe y Ricardo se dieron cuenta de que sus luchas ya no estaban solas. Su persistencia estaba creando un movimiento colectivo. Las noches de ensayo se convirtieron en momentos de celebración de los logros, y junto con esto, la amistad se fortaleció. Cada acorde tocado era una señal de que era posible superar los desafíos, y, por lo tanto, continuaron abrazando el viaje, inspirándose no solo a ellos mismos,
sino a todos los que los rodeaban. Con el paso de los ensayos y las presentaciones, Joe se dio cuenta de que había redescubierto una pasión que parecía olvidada durante mucho tiempo. Las notas del piano ahora no eran solo melodías, sino reflejos de emociones que debían expresarse. En uno de estos ensayos, cerró los ojos y dejó que sus manos bailaran sobre las teclas, dejando que la música guiara sus sentimientos. Era como si cada acorde lo acercara más a sí mismo, revelando las alegrías y tristezas que había mantenido en silencio. El piano se convirtió en una extensión de su alma y sintió una conexión renovada no solo con su arte, sino también con su pasado. Durante una actuación en un evento local, cuando tocó una canción que solía cantar su abuela, las lágrimas corrieron por su rostro. Recordó su amor por la música y cómo esa pasión siempre estuvo presente en su vida, incluso cuando él se alejó de ella. Esa noche fue un hito. Finalmente se permitió sentir la música plenamente y, más importante aún, expresar su verdadera esencia. Al final del espectáculo, el público le dio una gran ovación, admirando la sinceridad que ahora se hacía evidente en su actuación. Joe no solo había recuperado su pasión, sino también la fuerza de su voz interior, más viva que nunca, sintiendo que estaban en el camino correcto. Joe y Ricardo comenzaron a ser vistos no solo como músicos, sino como motivadores dentro de la comunidad. La conexión entre ellos volvió a generar una oportunidad inesperada. Uno de los organizadores de un festival local se puso en contacto porque había notado el impacto que sus actuaciones tenían en la gente. Fueron invitados a actuar en el festival y además a dirigir un taller para jóvenes que querían aprender a tocar instrumentos. La idea de compartir lo aprendido con las siguientes generaciones trajo un nuevo propósito a la vida de Joe. Sintió que además de jugar, podía inspirar a otros a darse cuenta de que sus pasiones no debían olvidarse, sino cultivarse. Entonces comenzaron a planificar el taller, creando un ambiente abierto donde todos pudieran experimentar y explorar la música. El evento fue un éxito, con niños y adolescentes aprendiendo a tocar instrumentos básicos. Ver el brillo en los ojos de la nueva generación motivó a Joe a seguir dedicándose no solo a su pasión, sino a transformar la música en una herramienta de inclusión y esperanza. Empezó a comprender que lo que empezó como un desafío se había convertido en una misión: inspirar y unir a las personas a través de la música. Esto no solo le brindó oportunidades financieras y reconocimiento, sino que también le dio a Joe un renovado sentido de propósito. Con cada nueva semana, la amistad de Joe y Ricardo se hacía aún más fuerte. Los pequeños logros que lograron juntos, como el éxito del taller y la capacidad de conectarse con jóvenes talentos, trajeron un dulce sabor a victoria. Joe recordó que en el pasado las dificultades parecían insuperables, pero ahora los pequeños objetivos se iban logrando uno a uno. El festival trajo un éxito visible. Vendieron algunas copias de su álbum y lograron recaudar más alimentos y ropa para su campaña. Cada sonrisa y cada agradecimiento de la comunidad fue una inyección de ánimo para continuar. Por supuesto, los desafíos estaban presentes, pero lo que alguna vez fue una fuente de estrés, ahora parecía una forma de combustible. Él y Ricardo tomaron la decisión de plantearse metas realistas, pequeñas victorias que pudieran celebrar día tras día, ya fuera conseguir un nuevo miembro del taller o ayudar a una familia necesitada. Cada paso positivo era un segmento de lo que se convertiría en algo grandioso. Para Joe, estos pequeños logros fueron como notas de una sinfonía cada vez más armoniosa, y lo que alguna vez fue un lamento se convirtió en una celebración. La canción ahora narra su viaje de resiliencia y conexión. Con un éxito creciente y una nueva sensación de confianza, Joe y Ricardo estaban preparados para afrontar nuevos desafíos. El festival y el taller habían sido solo el comienzo. Se dieron cuenta de que podían ir más allá y aventurarse a realizar una gira por otras ciudades vecinas. La idea de tocar en diferentes lugares y ampliar su mensaje les entusiasmó, pero también les trajo el miedo a no ser bien recibidos. Sin embargo, luego de varias reuniones y planificación, lograron organizar una pequeña gira con presentaciones en diferentes comunidades.
Para Jo, o no se trataba solo de tocar el piano, fue una oportunidad para difundir el amor, la esperanza y la importancia de la música como medio de superación. Comenzó a ensayar canciones que reflejaban sus vivencias, creando así una narrativa para cada espectáculo. Mientras Ricardo organizaba los detalles logísticos, Joe o se concentraba en construir la lista de canciones que no solo mostraban su habilidad, sino que también representaban el viaje que habían afrontado juntos hasta ese momento. Las noches de ensayo se volvieron intensas, llenas de ajustes, risas y un dejo de nerviosismo. Pero con cada día que pasaba, la confianza se solidificaba y la ansiedad se convertía en emoción. La gira fue un desafío, pero también fue un paso de gigante hacia el futuro que siempre soñaron. Joan sabía que independientemente del resultado, el viaje en sí estaría lleno de aprendizaje y crecimiento. La verdadera felicidad y realización provienen de conectarnos con nuestros sueños y las personas que nos rodean. Incluso en medio de las dificultades, es fundamental abrirse a la vulnerabilidad y buscar apoyo mutuo, ya que la música de la vida es más rica cuando se comparte. ¿Y a ti, qué historia inspiradora te gustaría escuchar a continuación? Tenemos curiosidad por saber qué temas tocan tu corazón, qué desafíos se enfrentó al intentar seguir sus pasiones y cómo superó esos obstáculos. Comparte tus experiencias y reflexiones en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantenerte actualizado con el próximo video. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y superación.